Ya bueno, lo que vamos a hacer es como profundizar un poquito lo que hablamos la primera vez, ¿Ya? pero ya como desde el cómo se sentía en el momento de la guerra, antes de la guerra, su relación con su familia y, y cómo lo marcó igualmente para futuro. Eso es más o menos como el objetivo de lo que vamos a hablar hoy día. ¿Ya? Ah, Y ¿Qué pasó? nada de eso, digamos. Bueno, No pero... sentía nada. Lo que pasa es que hay algo que cuesta mucho entenderlo hoy día o viviendo en una ciudad. Nosotros éramos montañeses y si decían que hay que subir el cerro en una pata, lo subimos en una pata nomás. No discutíamos por qué. ¿Por qué no importaba, nomás? La guerra llegó la guerra. En el colegio hay guerra, entonces llenan de carteles. Sabéis que hay guerra al principio porque está lleno de carteles por todas partes mostrando los, entre comillas, héroes italianos, pues si se refieren a fascistas, ¿cierto? Lleno de fotografías de casas quemadas, de bombas, que ha sido de todas partes. Pero no lo tomaba como eso, hermano. O sea, hay guerra, hay guerra, ¿por qué? Porque peleó, no hay guerra, nada más, ¿me entiendes? No. Uno aceptaba eso, no discutía. Pero vamos a comenzar con algo que no sea Sí. la guerra puntualmente. Ya, A ver, Sole. vamos a partir desde la infancia, de lo Ya. que usted recuerda de su infancia. ya. ¿Usted se acuerda cómo era su día a día antes de la guerra, por supuesto? Sí, mire, no, antes era al colegio, no mucho. O sea, me acuerdo lo más viejo, sí que mi papá peleó en la Primera Guerra Mundial, entonces después estuvo en Somalia. No es que Mussolini tomó parte entró como también conquistador en Somalia, que después Italia perdió y se quedó con Eritrea, parte de Somalia. Mi papá estuvo 3 o 4 años en África como voluntario. Él peleó en la Primera Guerra Mundial, pero nosotros peleó por Austria, nosotros éramos austríacos. La ciudad de Trento, la capital de provincia donde nosotros vivíamos, hace más de 1000 años que nosotros éramos alemanes. No éramos un terreno italiano dominado por Austria, éramos austríacos, Ya. ¿me entiendes? Distinto. Entonces mi papá estuvo en la Primera Guerra Mundial, Clauderío, que se dio todo eso. Y después se salvó. Entonces, después se hizo fascista, a los 20 años, la marcha famosa de los fascistas sobre Roma. Él participó en esa marcha, tenía como 25 años, 27 años. Entonces, de ahí después, por eso que en la Segunda Guerra Mundial, él, digamos, era veterano de guerra, voluntario. Entonces, él no estaba en el frente de batalla, nosotros no podíamos decir, el papá se va a morir mañana porque se fue a la guerra. ¿Ya? Sentimos que se fue, papá partió. Pero el papá partía siempre, porque antes partía, iba a trabajar a una mina o a cortar madera. ¿Has visto usted las películas de Alaska? Que hasta hoy día tienen con hacha grande cortando madera, el papá trabajaba. Entonces era más o menos normal. Pasó nada más, ¿me entiendes? Vivíamos las privaciones de la guerra, ¿ya? Pero más que eso, digamos, es que no sé, uno tomaba lo que De venía. niñito se dedicaba como a jugar principalmente en el campo o a acompañar a la mamá con las vacas, el ternero. Sí, claro, sí, ¿no? Pues, además yo empecé a trabajar a los 9 años, 10 años empecé a trabajar, así que no, de niñito ya estaba trabajando. Sí, y empecé a los 9 años a trabajar. Te conté que volví llorando porque me fracasé, fue una vergüenza. ¿Por qué? ¿Se puede explayar un poco más en eso? Porque Porque los niños allá van a trabajar, che, nosotros éramos pobres, éramos de las familias pobres de mi pueblo. Entonces la mamá, nosotros teníamos un pedazo de tierra que era herencia de la mamá y un pedazo de tierra que era herencia del papá. Y teníamos dos casitas, uno en el fondo del valle y el otro arriba en los cerros. Entonces en verano vivíamos en el fondo del valle y en invierno, cuando hacía más frío, íbamos al cerro y dábamos al sol. Ya. Entonces la mamá se dedicaba a ella trabajaba como un hombre, ella cortaba el pasto, lo cortaba ella el pasto, ella lo transportaba a la espalda, al establo para el invierno. Nosotros teníamos una vaca, nuestra tierra era suficiente para alimentar una vaca y media. La riqueza del pueblo se medía generalmente en vacas.
gente que tenía 4 vacas era gente que estaba muy bien. Nosotros teníamos 1,5 vacas, ¿ya? Entonces ya era más pobre, además la vaca se moría, eran puros problemas, digo. Entonces lo que pasaba uno era privaciones, que no, porque está la guerra, que no hay esto porque está la guerra, que no hay esta ya. Además, cuidado, los niños, cuidado, si van de gente extraña no decir ninguna palabra, porque la gente en los campos trataba de esconder sus cosas. Mi mamá tenía una olla de bronce, esos antiguos, que usaban como para hacer, si fuera el curante, una olla grande, ¿sí? Y la escondían en los tierras bajo tierra como 3 años, escondía la olla. También las joyas, porque te las revisaban, si te pillan joyas, ¿ya? Y metales. Entonces todo era cuidado, cuidado, cuidado. Y además, el efecto que se sentía directo de la guerra era la privación económica. La comida era mala, se pasaban privaciones. Y aviones, y aviones, y aviones, y aviones que pasaban. Nos dije que nosotros estábamos prácticamente en la frontera con Austria y Suiza. Entonces los aviones arriba pasaban muchísimos aviones. Aviones alemanes al principio y después seguramente aliados que dieron la vuelta cuando llegaron los aliados. ¿Me entiendes? Entonces era, en la noche, cuidado, hay que tener las luces apagadas porque si no pueden bombardearnos y se ven luces. Y después la privación de la comida. Y otra novedad, que era una gracia, es que después unas niñas bonitas, que venían, por ejemplo, la gente en las ciudades que podían, mandaban a sus niños al campo, igual como hacen los ucranianos ahora que mandaré. Entonces en nuestro pueblo llegaron 3 o 4 niñas y al colegio, pero eran más grandes que nosotros. Y nosotros las mirábamos con la boca abierta porque eran niñas de Milán, incluso hasta se pintaban un poquitito, las mirábamos con una serie de maravillas. Estábamos embelesados. Esas niñas llegaban, se arrancaban de la ciudad y vivían en el pueblo. Pero no era un efecto guerra que uno sentía, era efecto de vida difícil, ¿ya? Y que escasa comida por la guerra. Pero antes de la guerra, ¿cómo siente que fue su infancia? ¿Fue una infancia Bien, normal? normal, sí, bien, sí. Algo que rescate, como que hubiese sido, no sé, lindo seguir, como no sé, ¿qué sueños tenía, por ejemplo? Antes de la guerra. No, sueño. No. Ay, Ya, Miguel, gracias. Es que no teníamos sueños. Eso es lo que no logro hacerles comprender. Si nosotros éramos montañeses, ya. vivíamos en la montaña. La vida era dura, ¿ya? Entonces no teníamos muchos recursos. Entonces la cooperativa sacábamos, por ejemplo, en el otoño, al llegar y empezar el invierno, mi papá sacaba un saco de polenta y un saco de harina blanca, ¿ya? Y a crédito, para pagarlo más adelante. Después lo llevamos arriba, en la casa que estaba en el cerro arriba, en el invierno. Teníamos esa polenta. Gracias. Ya, mijita, gracias. 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 Entonces, la vida era, no teníamos recursos, entonces esperaban que el papá se fuera a trabajar. No daba la casa para vivir sin trabajar afuera. Entonces el papá se iba, desaparecía durante meses, trabajaba en una mina, me acuerdo que él tenía un casco con una botella de una lámpara a gas que usaban antes, una lámpara a gas que se ponía aquí en la frente, ¿ya? La tenía guardada en la casa. Volvía después de mucho tiempo, vivía a trabajar en una parte, también iba a cortar madera. Entonces, era así la vida, digamos. No podía ser, no tenía nada, plata no tenía. Y yo al papá yo le robaba plata, no tenía nada donde robarle. Le robaba 2 liras, se daban cuenta. ¿Ya? Entonces, desde pequeño usted fue consciente de todo lo que pasaba a su alrededor. La vida, sí, Desde claro. chico. Eso era una realidad. Era realidad que uno sabía que tenía que enfrentarla. También tenía que saber que uno tan pronto podía, tiene que aportar a la casa. Porque aportaba al papá, la mamá en la casa. Pero piensa que la mamá es una mujer, ella recogía el pasto, lo cortaba con guadaña ella, lo secaba ella, lo enfardaba ella, lo llevaba así en la espalda. Y no creo que era al lado, era como decir, no, eran bastantes, haber sido uno con la distancia no menos, y los cerros eran así parados. Pero esa era la forma de vida. Ahora, me acuerdo en la huerta,
jugando en la huerta. Y ese me recuerdo de chico que jugaba en la huerta. Y también me acuerdo que mi papá me presentó a un hombre cuando era, no me acuerdo, de 3 años, 4, no tengo idea ya. Le dijo, este es tu papá. Me acuerdo que venía un hombre, venía vestido de militar. Volvió, cuando vino parece que vino y después se fue de nuevo, no sé, le vino. Pero la cuestión que me dijo, ese hombre es tu papá, ese es tu papá. Mira, saluda a tu papá. Pero esa semana lo resté. Y después, la vida en el colegio sí, ya. La vida en el colegio, como te digo, era duro, pero el problema era siempre la alimentación, que era limitada. Y no era chiste, digamos. Me acuerdo que nosotros nos dieron, por ejemplo, lograron en la cooperativa. En Italia es muy dado las cooperativismo inmenso en todas partes, en el norte sobre todo. Entonces sacamos salchichón así, hace cuenta el salchichón, un turín de esos baratos. Y me acuerdo que estaba malo porque lo comimos todo y nos enfermamos toda la familia. Nos salían a correr aquí en la cara. Pero la vida era dura, pero uno la tomaba vida dura, pero no natural. Era algo común. Común. Que vivían todo alrededor. Exactamente, sí. Nadie decía, uy, ¿cómo se no, que hay guerra, pero es guerra ya antes, ya. Los viejos y todo, sí, precisamente hubo una guerra, la Primera Guerra Mundial también, pues. Si no era tanto, 20 años atrás y hay otra guerra, ¿me entiendes? Entonces, guerra y guerra, puta, que lamentable. Y la vida dura, sí, digamos, ya. Y privaciones, como digo, terrible. Yo me acuerdo siempre, lo que tengo grabado, que mi mamá, nosotros teníamos un campito, plantábamos papas. Y algunos repollos, papas, ya, cosas así, ya. Y lo recogíamos con los repollos, lo recogía cuando estaba nevando, ya bien tarde en el otoño. Y lo tenía guardado, entonces era una ensaladita, se veía, o sea, eran papas cocidas, y siempre decía, coman poca sal. Ponía un platito, sí, hace cuenta, un platito de té, lo ponía en la mesa con sal. Y uno tomaba la papa, la pelaba la papa cocida y la tocaba así. Y se la comía, ¿ya? Eso yo me acuerdo, sí, ya, eso sí me impactaba. Porque me acuerdo que o sea, uno sufría a través de los padres las privaciones, pero no eran privaciones sí que cayó una bomba y murió en el frente, no. Eran privaciones de las consecuencias de la guerra, ¿me entiendes? Pero no el impacto directo visual. Visual eran solamente aviones. Y el papá, que trabajaba en una parte, pero volvió nuevamente y me la guerra, volví a la guerra, tú querías preguntar por antes. Pero antes era así. Entonces, el recurso de la casa depende, digamos, cuánto aporta la casa. ¿Ya? Por eso que el tema era apurarse para poder ayudar a la casa. Por eso que un niño otro día tenía que... Yo tenía 10 años cuando nosotros transportábamos en mi pueblo es así parado. Bueno, Pablo lo conoce, parado en los cerros. Y el guano, la mierda de vaca, ¿eh? Así, se guarda en una poza, ¿ya? Y madura, ¿ya? La sacan del establo en invierno y madura ahí. Y después el abono ese, ¿ya? El guano, no, la mierda de vaca, po. Bosta, pero no solamente la bosta, porque después le ponen, donde duerme la vaca, le ponen una cuestión ahí como de hojas secas, para que esté cómoda, ¿ya? Para que no se esté mojado el piso. Porque las vacas viven con una todo el invierno, digamos, en un establo. De hecho, la calefacción, no había la calefacción en la cara. Teníamos estufa, pero lo usábamos muy pocas veces. Generalmente era el establo. Entonces las vacas tenían que estar cómodas por eso, la vaca o la vaca y el ternero. Entonces se le ponía esa hoja ahí. Y ese abono nosotros, en otoño, la gente tiene que abonar los campos. Entonces, si tú tienes un pedazo de tierra barrida por los cerros, un pasto, ese terreno era pasto, entonces había que abonarlo. Entonces contrataban a niños. Pero ese ya era 10 años o 12, estoy haciendo una mezcla, ya no 5 años. No. Pero uno cargaba el abono en la espalda, hacían unos canastos así de mimbre, uno se tomaba un saco, se lo ponía en la cabeza el saco, el saco,
quedaba como sombrero, lo poníamos atrás, y cargaba el canasto y hacíamos por posta. Por ejemplo, contrataban a 6 niños para trabajar un día, entonces los 3 niños, los 3 llegaban a un lugar en el cerro con el canasto, y otros 3 niños, uno llegaba allá y le pasaba el canasto a otro y él seguía para arriba por el cerro, para volar la cama. Eso digamos, era normal. Entonces uno con eso juntaba unos pesos para comprar zapatos cuando empezaba el invierno. ¿Ya? Uno se ganaba, yo me ganaba mis zapatos. Yo tenía 10 años y ya me ganaba yo mis zapatos. Ahora, eso era con las los niños, digamos, de unos 10 a 10, 13 años, por la maravilla. ¿Qué más? No sé. ¿Qué más le planteo? Sí. Pero, Te quedan. ¿qué más le agrego? Yo quiero que hablemos sobre cómo era su relación con sus padres. Partamos con su padre primero. Con mi padre buena, con mi mamá me pegaba todos los días. Yo creo que durante 6, 7 años, a mí me pegaban todos los días en el colegio y en la casa. ¿Su papá? Sí. El papá nunca me tocó, la mamá me pegaba. Me sacaba la cresta, me pegaba así. No me importaba eso. ¿Tenía una conexión? De eso después yo lo usaba como una herramienta. ¿Tenía una conexión con su padre? ¿Alguna confianza es que no había conexión. Yo me acuerdo siempre una vez que el papá hacía tiempo que no estaba y llegó. Entonces le pregunté si traía algo. No trajo nada. No traía un dulce para los niños. No lo hacían. Nosotros los niños decían, con papá, mire, ahora hace 3 meses que no está en la casa. Yo con su platita, ¿ya? Pero no daba nada, no se le ocurría. Yo tenía un padrino, ¿ya? El padrino era de la situación de la familia que tenían 4 vacas, que la mencioné al principio, con situación económica buena. Y ese era padrino mío. Y una vez yo lo saludé para Pascua, donde les entregaron los niños, ¿ya? Y me dijo, oye cabro, buscó así, encontró una nuez y me la dio. Es el único regalo que yo recibí de un padrino. No, recibí 3 regalos. El otro teníamos una vecina que era amiga de mi mamá, que pasaba, iban juntos a la iglesia. Ella me acuerdo una vez, en pleno invierno, estaba nevando y mi mamá iba a misa temprano, a misa de las 7, de helado. Y de vuelta nos paró en la esquina con un plato tapadito con fiambres. Ese era un lujo. Los fiambres de tocino, que eso es un trocito de salame, panceta, un pedacito de queso, ya. Los debo estar regalo. Eso, segundo. Y el tercero, nosotros vivíamos en la casa que teníamos arriba, en los cerros. Mi papá tenía un hermano, Maximiliano. Y estaban peleados hace muchos años, pero cuando le habían dejado la herencia al viejo, se quedaron enojados por la herencia y no se saludaban. Éramos vecinos, todos lo compartimos. Hasta el establo que era ancho le pusieron una pared al medio. Y uno casi se sentía cuando conversaba al lado del hermano. Y se me fue la onda. ¿El hermano? Sí. Ese hermano, una vez me presionaron a mí y mi mamá. Me dijo, anda a saludarlo. Porque se lo iba a saludar, estaba bien el tío. Tenía situación económica mejor que nosotros. Entonces, si iba a saludarlo, me daba algo. Entonces fui, me acuerdo, hola chiquillo, única vez que fui entre a su casa a saludarlo. Vivíamos en el mismo caserío. En los cerros hacían unas casas que por de frente, cerros parados, las casas de frente vi como 4 pisos. Pero por atrás, la casa estaba en la teoría del piso, ¿me entendí? Si tú vivías al 4º piso, subías caminando por el terreno y te ibas por atrás. ¿Me explico, no? ¿Ya? Inclinado así. Esa fue la otra vez que también ahí. Y también ahí sentí una humillación muy grande. Esa fue una humillación. Siempre me acordé. No, pues ir a pedirle, saludar al tío para que me dieran plata con fiambre. Y con eso hacíamos desayuno rico, digamos, ya. Mi mamá me usó como un instrumento para ir. Ese era humillante. Respecto a su padre, sí. ¿Había algún tema como de relación padre-hijo? No, mi papá,
cómplices en algún sentido o eran más No, alejados? que mi papá, la relación con mi papá era excelente. Mi papá era un personaje. Ahí estudiaba en Innsbruck, a Grimensor. Pero ni siquiera cobraba. Pero mi papá, en los inviernos, desde siempre, contaba historias policiales. Era un acontecimiento, me acuerdo. Era un grupo de casas así, como 4 o 5 familias. Todo así, el pueblo así, grupita casa, grupita y ya. Y entonces se buscaba el mejor establo. Esa familia tenía un establo grande, ancho. Ahí tenía una mesa dentro grande, ¿ya? A los vacas batieron como le ponían bien harta hoja debajo, ¿ya? Y poníamos a conversar y papá contaba una historia, viejo. Entonces ahí decía, mejor decía, y dejemos este personaje ahí y ahora vamos al otro, pues el otro sí, era un mago. Y la señora todos tejiendo, Augusto, cuenta una historia más. Y ahí se terminaba, decía, mañana seguimos con la historia, demoraba más de un día. ¿Ya? Bueno, ese mi papá además era muy culto. Mi papá del año 1900 y tanto, tenía el diario italiano famoso era la Domenica del Corriere, que es el Corriere de la Sera, tiene un suplemento, como en Chile tenía la revista El Domingo, ¿todavía no tiene la revista El Domingo? Ya, ese suplemento era la revista El Domingo italiana, digamos, se llamaba la Domenica del Corriere, el domingo del Corriere de la Sera. Lo tenía el año 1905, tenía un montón empastado así por años, ¿eh? Así que yo leía muchísimo y yo ahí me acostumbré a leer harto. Porque tú buscabas una novela policial, como tenías todo empastado, los diarios eran así grandes, ¿eh? ¿Ya? Entonces uno podía seguir, ¿me entendí? Los capítulos siguientes Hay un tema que se usa mucho que se llama la realtà romancesca, la realidad de romance, ¿no? Era una historia de todo. Así que era muy culto. ¿Ah? ¿En qué edad, o sea, qué edad tenía usted cuando empezó como a leer esta historia? No, tan pronto no, de chico ya. Bueno, la guerra tenía el 36, no era joven, el 45, tenía 9 años. Por ahí, bueno, más o menos por ahí ya. Cuando había vuelto de la guerra. Sí, más o menos al final de la guerra, ahí más o menos ya. Porque yo empecé ahí a trabajar. Empecé a los 9 años, el año que terminó la guerra yo trabajé ese año. Pero trabajé, le conté 3 días porque lloraba y me mandaron de vuelta. ¿Sintió su falta cuando se fue a la guerra? ¿Ah? ¿Sintió la falta de su padre cuando se fue a la guerra? ¿Cómo dice que Es que no, era como, pucha, que lástima que se fue a la guerra. ¿Por qué no? Se fue nomás, puta, no estaba, entonces... Pero el papá no era el cariño que te tomaba en brazos, ese guano. Que ese guano se hacía. Cumplía con su rol de padre. Nada más, nadie tomaba en brazos a nadie, pero si él no estaba, bajaban los ingresos. ¿De acuerdo? El impacto era bueno. Además era un buen hombre mi papá. Él nunca jamás nos tocó, no. ¿Y con su madre? ¿Cómo era su relación con ella? Mi mamá me sacaba la cresta todo el día. Me pegaba. Y Alfredo, que era mi hermano mayor, era el rey de la casa, así que los dos hacían... Pero yo no me interesaba, digamos, me gustaba que me pegara porque íbamos, por ejemplo, los días domingos, había ceremonia en la mañana, misa y en la tarde. Hay una ceremonia en la iglesia de tarde, como vespertina. No era una misa, algo parecido a una misa, no sé, en la tarde. Entonces salía yo y me ponía a jugar. Y llegaba mi hermano, anda, vámonos, la mamá dice que nos vamos. No, si no me voy a ir, vámonos. No, si no voy a ir. Vamos, estoy pego. Me pegaste, ahora no voy. Y me quedaba tranquilo y cuando llegaba a la casa me sacaba la cresta, no me importaba. Una era tanto, pero también la gente se corrompe, entre comillas. Porque no, yo me arranqué a otro pueblo, dijeron que en otro pueblo, en un convento, había una rifa, aquí fuera. Luego, vamos. Estaba como a 3 kilómetros, 4 kilómetros de distancia. Me acuerdo que mi mamá me siguió corriendo. Vamos a ver cuando llegue a la casa, vaya a ver lo que te va a pasar. Y yo fui igual. Y me acuerdo siempre que el boleto costaba, era poquita plata, costaba 15 liras. Entonces, como yo también hacía sus trabajitos, tenía, no era tampoco una fortuna, ni mucho menos. Y me acuerdo que saqué el premio mejor de todo
el premio mejor de todo el sorteo de la rifa. Era una caja así, que traía 6 copas de plata en una cajita de terciopelo con hilos de oro, entonces era precioso. Y me acuerdo que yo después cuando me venía con él, con mi premio, entre paréntesis decía el número tanto, yo no tenía idea, casi ni me acerco, de tanto gritarlo, supe que era yo y fui y me entregaron el premio. Y cuando venía en las casas decían, paraban, la gente me paraba para que le mostrara el regalo. Y llegué a mi casa y mi mamá, ¿a qué trajiste? Ahí me perdonaban el tiro. El mundo ha sido siempre igual. ¿El regalón de su mamá era el hermano? Era Alfredo, claro. ¿Sí? Es que Alfredo era el rey, él era muy inteligente, era el mejor alumno, pintaba muy bien ya en el colegio. La profesora quería que lo mandaran a estudiar. Era muy habiloso, pero no, yo era más sencillo. Pero eso que yo hacía mi vida sola, po. De hecho, yo después cuando crecí un poco, yo buscaba, las pegas me las buscaba yo, po. ¿Nunca tuvo una cercanía? Yo trabajé 5 años en la cordillera, soy el único italiano en Chile que fue pastor. ¿Has visto la película de el niño austríaco, ¿cómo se llama? Puta, es famoso, el pastor. Bueno, fui pastor por años, 5 años pastor en la cordillera. ¿Nunca sentí una cercanía? Pastor de cabra, de vaquilla, Sí. de vaca, todos estos son escalafones. Pastor de cabra los más malos, de vaquilla, corren mucho y las vacas son más calmadas. Pero yo incluso me buscaba yo las pegas. Entonces nunca sintió como esa cercanía. ¿O hubo un punto clave donde sintió que Debo haber estado un poco resentido seguramente, ¿eh? Pero yo me acomodé haciendo mi vida, ¿me entendí? Me la arreglaba. Alfredo me pegaba y me hacía abrir la boca y me escupía en la boca, porque no siempre... Animalito, yo. Me tiraba al suelo y sí, y yo me escupía en la boca. No, pero era bueno hermano igual, si no estaba. Pero él tenía los privilegios. Pero yo también lo aceptaba. Pero hay una cosa, por ejemplo, que sí me dolió, que yo trabajé en otro pueblo siendo mozo en invierno, ¿ya? Y después, llegué a las primaveras, me fui. De hecho, me arranqué porque me habían pegado. Y me arranqué y llegué a mi casa. Y mi mamá iba, tuve 3 meses o 4. Mi mamá iba y a ella le pagaba, no me pagaban a mí. De ese cuento de los derechos humanos de cómo era antes. Yo era un niño, entonces a mí no me pagaban, ¿no? Entonces cuando llegué después, Alfredo tenía una chomba, madre mía, preciosa, una chomba de lana extraordinaria. Mi mamá se la compró a Alfredito. Y también yo trabajaba, otro año también, Alfredo tenía una bicicleta bonita. Le compraron también bicicleta. Pero él también trabajaba. Pero él no trabajaba de pastor. Él trabajaba de otras cosas, era como más otro escalafón. Por ejemplo, él vendía helado. Trabajaba para una heladería donde tuvo una especie de triciclo elegante, todo cromado. Se iba a las cuestiones de los conventos, de la iglesia de pueblo, ¿ya? Y vendía helado ahí. ¿Has visto? Todavía están esas. Sí. Son más bonitas, sí. Volviendo un poco a su madre, sí. Entiendo que ella hacía siempre las tareas como del hogar, ¿no? Todo, ¿sí? Todo lo hacía. Durante la guerra... Era una fiera. Durante la guerra dijo en su libro que pasó a asumir las tareas de la casa. Todo. Siempre. Las tareas de la casa las asumía siempre. Lo que hacía el padre. Claro, lo que pasa es que la tarea ahí, tú tienes un campito, entonces tienes que abonar el pasto, tienes que cortar el pasto y guardarlo. Tienes una vaca o 2, a veces alcanzaba para 2 o para 1, y esa vaca después en verano se mandan a la cordillera, ¿ya? Se mandan a la Málica, que ahora son lugares de turismo. Los animales en los valles, hoy día en Austria y Alemania igual, ¿eh? No ha cambiado nada esa cuestión. Si los animales, no podéis pastar, no podéis sacar un animal a pastar en el valle, en el fondo del valle en verano. Tú ese pasto lo tienes que cortar y guardarlo. Y el animal tiene que ir a la cordillera a comerse el pasto, ¿me entendés?
Y después cuando baja en otoño, ¿ah? Pasa el invierno en la casa y ese pasto que está guardado sirve para alimentarlo. Y piensa que esa como toma de obligaciones de parte de su madre, de las labores del padre durante la guerra, hayan podido influir en que durante su infancia, su niñez, haya habido un alejamiento extra, ¿Por qué? un alejamiento, un distanciamiento emocional de madre a hijo. Es que siempre se vive con distanciamiento. No existía, es que era otro mundo. Pero Tú, nunca tú, exi- tú eres un niño, hay dos gente conversando, te sacás de mirarlo y dices, ¿qué miráis, cabrón? ¿Qué estás mirando? lo ven como inferior. Sí, no, pero el niño no participa en esa cuestión. Po. Ya. Es una realidad que uno la asume porque es así. Digamos. Pero en el fondo puede que cause, a lo mejor uno sin darse cuenta, ¿ah? Produce ese efecto. Algunos con mi mamá se ha producido más de uno, porque yo siempre me acuerdo, no tengo ningún rencor, ni mucho menos. Jamás. Una mujer heroica va a trabajar, pero esas cositas sí pasan. Como que le dejaron una marca. Igual. Sí. Que la mamá era muy dominante. Era terrible. Po. Y decía, por ejemplo, a la Pascua, hoy día me prometo que no les voy a pegar. Hoy día no les voy a pegar. Porque es Pascua, decía. Siente que Pero uno no se sentía mártir por eso. Pero mira, le voy a contar un hecho simple para que entienda usted la forma brutal de vida. Una niña en nuestro pueblo, yo estaba en el colegio ya, no sé, de haber tenido 12 años, 13, no me acuerdo, por ahí más o menos. Una niña le robó 40 libras al papá. Y era la familia más pobre, era más pobre que nosotros. Nosotros teníamos tierra, Parque Mal, teníamos una vaca y media y 2 casitas. Y el profesor que yo adoro hasta hoy día, lo acuerdo como mi mejor profesor de toda la vida, paró las clases en la tarde de 1 a 3 y le pegó 40 veces con una tabla en las manos, una por cada lira. Le decía, toma, ¿sabes tú que tu papá le cuesta ganando plata? Sí, cierto. ¿Sabes tú que tu mamá lo que significa para la olla? Sí, así. Paraba al colegio durante 2 horas pegándole con una tablita. No la mataban ni le rompió las manos, le pegaba, ¿sabes? Pero le pegaba. Era así, era bruta, no sé. ya. Salíamos en la nieve, persiste ahí con el profesor, y después nos miraba a todos y nos pegaba aguascazos y nos habíamos mojado, ya. Nos dejaban, siempre medio brutos, ¿me entiendes? Campesinos rústicos montañeses. Esos sentimientos que hoy día uno, seguramente estaban iguales, estaban ocultos. ¿Eh? Probablemente yo estaba resentido de mi mamá, probablemente porque estaba resentido. No lo siento ese día, pero creo que puede haber sido. Es probable, ¿no es cierto? ¿Cómo hubiese sido la infancia normal la niñez normal de un niño montañés? La mía, como habría sido la mía, yo añoraba, claro. Nuestra niñez era de pobre. ¿Cuál habría sido mi ideal de niñez? Ser como la familia que tenía 4 vacas. El niño habría jugado igual. El colegio habría sido igual. La ropa le decía más o menos parecía. Pero habría soñado con estar mejor como estaban esos niños. Pero uno pasaba, pero perdón, me acordé ahora de una humillación también. Mi mamá no tenía para darnos zapatos. La sagra es la fiesta del santo, ¿ya? La Virgen, en mi pueblo se festeja la Virgen de Caravaggio, ¿ya? Entonces ese día, mi mamá, pobre mamá, tuve que hacerme un par de zapatos de esas que son como zapatillas para la casa. ¿Ah? Y yo no tenía, y me hizo zapatillas para ir a misa. Y me miraban todos los niños. Eso nunca se me olvidó, ¿ya? Todos me miraban con mis zapatos así. Eran nuevecitos, pero eran zapatillas, esa cosida en la, ¿me entendí? Una especie de zapatilla que venden ahora, como le gusta, para estar en la casa, ¿sí? ¿Me entendí? Ya. De ese tipo, hermano, ya. No, déjalo nomás, no pasa. Tienes ya. ¿O la vieja que salió? Ábrele tú. No, es que están por ahí. Ahí entro ya. Así puede haber sido. Ya, perdí el que más. Se me fue el hilo. Amigo, creo. La humillación. ¿Ah? La humillación está hablando. Sí. Pero yo también era canalla.
yo le hice mal a mis viejos. Tenían 3.000 liras para el invierno. Y yo le robé 1.000 liras. 1.000 liras le robé. Oye. La tercera parte de sus ahorros. Oye. ¿Y por qué? Y lo escondí, no, porque quería, ya tenía como 13, 14 años, ya 13 años. Quería conquistar a una niña. Entonces además me hicieron tonto porque después finalmente a la niña le compré un regalo. Un amigo mío me engatusó que la hermana de él le gustaba. Entonces yo le compré un anillito y él se lo quitó a la hermana y se lo dio a la niña que le gustaba. Cosas de cabro ya. Así. Y quitando el hecho de que... Pero yo con la plata yo era zorro. Como estaba curtido, ¿me entendí? Yo era pillo. La plata la dejé escondida en un zapato durante por lo menos 1 o 2 meses. Y después me fui y no fui nada al pueblo cercano. Fui a 2 pueblos más lejos a gastar la plata. Porque se le hubiera gastado 1.000 liras en Malé, el pueblo de la salida del Valle Grande. No. Fui a otra parte a gastarla. Y quitando el hecho de que siempre le faltó con la guerra, Sí. lo poco que tenía lo fue perdiendo igual. Y vivió más Sí. austeramente. Yo me la ¿Siente arreglaba, que, sí. siente que en cierto modo la guerra Sí. le quitó parte de su infancia? No, la infancia fue así nomás. Era Esa como era era. su realidad. Ah, su realidad. era una realidad, no, una realidad. Y yo también, pero bueno, me hacían calayá, yo también hacía. Ya, esa plata ahí la gasté y fui a otra parte. Y compré cuestiones y salí con una niña, le hice regalo. Huevón, no. Tonto. Y después, y la otra canalla también que le hice a mi mamá, ahí la cagué. Le robé el anillo de mi abuela. Un anillo de oro, se lo robé. Y lo fui a vender a Malé. Nuestro pueblo hay un valle chiquitito y afuera hay un pueblo más grande. Lo fui a vender ahí, le dije que mi mamá me mandaba que éramos pobres. Me dijo, mi hijo, yo no te puedo comprar nada, me tienes que traerme una carta y tu mamá. Yo me volví y escribí una carta, asumiendo que era la mamá la que la escribía, y a la semana siguiente voy a visitarlo con el anillo y con la carta en un sobre. Y ella aceptó y me compró el anillo. Y también me gasté esa plata, yo me la gasté para las niñas para hacerle regalo. Pues, ¿no? Así que era canalla va, canalla viene. Es que, digamos, uno está más endurecido, ¿me entiendes? Pero ahí el tema es sobrevivir. ¿Me entiendes? Sobrevivir, no. Lo consiguió. Sí, pues. Y ahora pasando al tema ya de la guerra en sí, ¿cuáles cree que fueron sus principales problemas durante la guerra? Quitando el tema del hambre, que ya lo mencionó varias veces igual. Esa nomás. Era el hambre el principal. Nada más, no tenía ningún problema. ¿Cómo lo La relación familiar era rústica, pero la mamá quería a los niños, ¿ya? Nos hacía rezar a cada rato, todo el jaleo, pero era normal, digamos, ¿ya? Un chachazo si lo hacían mal, bueno, también era normal, digo, no. No crea ahí, no había sentimiento con eso. De hecho, las canallas yo las hacía más tarde, cuando era más grande ya. Por eso, perdón, un ejemplo también, con la mamá, pero era más grande ya. Iba a trabajar afuera yo, ya, pastor, y llegaba en otoño, una vez traje harta plata, me acuerdo, ¿eh? Me pagaron 4 meses. Y llegué a la mamá encima, el niño venía de la montaña, bajaba al pueblo, entregaba los animales con un grupo de trabajadores, y después venía sobre en un tren, llegué en la tarde a mi casa, curtido, con la ropa gastada, mi plata ahí, encima, todo. Mi mamá no me daba un centavo. ¿Sabes que no me daba un centavo? Nada, todo para adentro. Entonces, ¿qué hacía yo? Lo robaba después. ¿Te das cuenta que es una especie de forma de acomodarse, ¿eh? Pero aceptando las cosas así como que son cosas normales? Y el tema del hambre, ¿qué forma tenía en ese sentido? Porque el hambre que tenemos hoy día no es el mismo que usted vivió durante su época. No, pues no. ¿Cómo se vive el hambre en la guerra? Exacto. El hambre es lo fundamental, la guerra es el primer tema. Es el desamparo, pero siempre encontráis un rincón. En el fondo la guerra es hambre.
es hambre. Nosotros comíamos todos los días, pero comíamos lo que, como te digo, comíamos cosas re humildes, re poco. Salvo la vaca, y yo les comenté que se nos murió la vaca, la única vaca, y ahí sí que fue una fiesta. Se murió una vaca durante la guerra, y el veterinario del pueblo se la requisaba al Estado. ¿Ah? Entonces, para evitar eso, el veterinario dio un certificado que estaba enferma. Y la mamá le dijo, el cuero de la vaca es suyo, y ahí me deja la carne. Y me certifica. Y le certificó. Y en nuestra casa, en el fondo del valle, en invierno, con nieve, la pusieron todo en el techo, en el entretecho arriba. Ahí no necesitaba refrigerador porque había nieve todo el invierno, se congelaba todo. Así que ese invierno, bueno, debe haber sido, creo que debe ser el año 42, creo. Y comíamos, ahí sí que era distinta. La mamá decía, por favor, coman esta carne, pero coman pocas papas, por favor. Porque la carne nos comimos, entre Alfredo y yo, y la mamá, nos comimos la vaca entera, ¿ya? Tuvimos 2 o 3 meses, métale carne de vaca. Es todo lo que teníamos, pero eso fue una casualidad. Pero el tema comida, digamos, era el principal. Porque el trato era normal, la mamá quiere hacer niño igual y nos hace todo de eso. Mire, ella me hacía zapatilla porque no tenía, me la hacía ella misma. Ese es cariño. La vida es dura nada más. Y años después, ¿cómo sintió eso, el tema de no tener nada? ¿Cómo sentía eso cuando ya era más grande, cuando ya era consciente de que en su niñez le faltaron muchas cosas básicas, a medida que fue creciendo? No, es que no, es que lo que pasa es que es un mundo, insisto, era un mundo muy primitivo. Yo en Chile me desarrollé, en Chile supe que había en universidades, ¿me entendí? Nuestra aspiración no era ni siquiera a la educación media, era la escuela elemental, la educación básica. Esa era la única meta nuestra, no había más. Estábamos en un pueblo, ahí terminaba todo. Después de eso era trabajar, ¿ah? Y aportar para la familia. Y después casarse con alguna niña ahí y seguir trabajando y portarse con la familia. No había más, no había, ¿me entiendes? No había expectativas, voy a estudiar aparte, fulano voy a estudiar allá, sultana allá, no, eso no existía. Pero el tema del dinero como que era muy importante ya cuando ya lo tenía, cuando ya era más grande tenía dinero, como que pensaba muy bien cuando tenía que comprar las cosas, así como en qué Sí. la plata. Bueno, la culpa de eso es una sola. Y la culpa es sola. El complejo y yo creo que afecté a todos, a mis hijos también y yo también igual. La forma de crear es que a nadie le falte nada. Entonces siempre tuvimos demasiada comida. Todo mi desarrollo siempre comía, siempre había comida abundante. Creo que era un trauma, eso sí. O sea que el efecto sí hubo un efecto y está aquí el efecto. Y le afectó todo, porque tanto Walter como Claudia también, los dos son más. Entonces, entraditos en unos cuantos carne. Pero, claro, uno consideraba que una buena comida era casi era lo máximo. Y bueno, yo pasé también años en la cordillera y en la cordillera la comida es diferente. Pero nos faltaba comida. Cuidando del animal en la cordillera, uno comía todos los días lo mismo, durante 4 meses. Era polenta con queso y con leche, todos los días. Y luego había una sopita de harinilla con harta leche. A mediodía polenta con queso, en la noche otra sopita de ahí también con queso. Y eso comía todos los días, durante 4 meses. Pero uno lo aceptaba, digamos. Pero yo creo que el tema comida era el principal, ¿sí? Y también la vida dura, porque nosotros cuando después vimos la posibilidad de viajar a Chile, para nosotros era un mundo distinto, era un mundo no más cerro, no más llevar abono con un canasto por los cerros, ¿me entendés? Decía, vivir en el plano, tener un caballo, vivir cerca de una ciudad, debe ser maravilloso. ¿Cómo llegaron a Chile? ¿Cómo llegaron a Chile? Bueno, lo que pasa es que después de la Guerra Mundial, todos los gobiernos europeos hicieron maravillas. El plan Marshall ayudó a Europa, ya empezaron ahí.
Y, por ejemplo, Alemania tuvo una Adenauer, que fue el que empezó a orientar a Alemania. Italia tuvo una Alcide de Gasperi. Desde Gasperi era trentino, era de Trento, ya. Fue el primer presidente después de la guerra. Antes era monarquía de Italia y él fue el primer presidente. Hicieron maravilla económica. Y allí González Videla, yo tengo un libro con las cartas. González Videla, el ministro de Bienes Nacionales, creo que así se llamaba, hicieron contacto con De Gasperi. Videla le escribió a De Gasperi que estaba interesado si algunos italianos del norte querían viajar a Chile. Fue como una oportunidad que se dio. Sí, y ahí en mi pueblo, digamos, finalmente leyó de los años 50, 49 o 50 de acción. La cuestión que el día, en la prédica, cuando terminaba la misa, el cura paró a la gente y leyó una carta que ofrecían los que estaban interesados en viajar a un país llamado Chile, que para ser agricultores, que hayan un contrato muy bueno, que le daban tierra con algunos animales, con casa, con agua, con todo, ¿ya? Y podía pagarla de a poco, o sea. Entonces fue la curiosidad del día. Entonces dije, chequera, ¿sabía dónde? Mi papá era uno de los pocos del pueblo que sabía dónde estaba Chile. Él nos explicó, le preguntamos a él cómo era Chile, ¿ya? Él explicó que era un país largo y tranquilo. Y ahí, ya, pues, nos olvidamos. Pero un año después, supimos que alguien del valle, nosotros vivíamos en un valle chiquitito que tenía como 15 kilómetros de largo, ¿me entendí? Con otros pueblitos. Supimos que alguien de ahí viajaba a Chile. Entonces, entonces nos interesamos y mandamos una carta a Trento para preguntar. Y nos dijeron que sí, podríamos postular. Entonces empezamos una lucha interna. Alfredo y yo queríamos viajar. La mamá no quería, el papá no sabía qué hacer. Finalmente los convencimos, nosotros convencimos a los viejos. Y hasta cuando llegó, empezamos a hacer cuenta lo que íbamos a hacer, hasta que finalmente, eso por ahí en 52. Como bueno, en septiembre del 52, llegó la confirmación que estábamos autorizados, estábamos aprobados. Y ahí quedó la escoba, nosotros no trabajamos más en la tierra. Estábamos en el campo recogiendo hojas para el invierno, llegamos así, botados ahí mismo. Basta. Y nos convertimos en héroes en el pueblo. O sea, Alfredo tenía 3 años más que yo, el bueno, él pinchaba todo. Yo miraba, no achuntaba ninguna. Bueno. Así que era fantástico viajar, ¿me entendí? Porque era un mundo nuevo. Así que fue bonito y después el viaje también. Yo como era muy cortito salía solo. Yo llegaba a ciudades grandes y salía solo. Llegamos, por ejemplo, a Barcelona y yo salía solo. No me decían nada. Yo no salía en grupo. Salía con cuero solo, me daba lo mismo. Pero después de llegar a Chile no era tan así. Sí estaba la tierra, no estaba el agua, no estaba la luz, no estaban, decían, le van a dar 2 vacas, 2 chanchos, 8 gallinas, ya un montón de cuentos. Y después se juntó la empresa de sinvergüenza ítalo-chilena, Cital, la compañía ítalo-chilena. ¿Cuál de los dos eran más bandidos? Así que, pero no importa, no jodamos, pero también aceptamos la realidad que no era así. ¿Tenía un vínculo con la montaña? Porque, como lo decía, parecía que estaban súper emocionados por conocer algo distinto, llegar al valle, tener un caballo. Es que piensa tú, pues nosotros vivíamos en un valle parado, viste como el pueblo, y así parado por arriba. Entonces la vida es dura y van a llegar ahí. Y si vaya a comprar, tiene que bajar al pueblo a comprar ya. Y por ahí cargado arriba con esos caminos parados. Ahora hay caminos pavimentados, porque el mundo cambió, pero antes no era así. La vida era dura. Entonces, lo que sí era verdad, a nosotros, ¿qué nos esperaba? Los papás creo que aceptaron, porque nosotros éramos más. La guerra había terminado, ya habían pasado 3 o 4 años, y nosotros, ¿qué íbamos a hacer? Estábamos creciendo ya. Incluso nosotros estábamos económicamente, estábamos mejor ya, porque yo trabajaba ya, en periodo del año, en mozo en una casa o en la montaña viendo animales. Alfredo también trabajaba vendiendo helado, el papá trabajaba, entonces ya nuestra situación económica estaba mejorando, se notaba ya, estábamos repuntando. No estamos en crisis cuando nos vinimos a Chile, estamos superando la crisis. Pero ¿qué iba a hacer después?
Me imagino los padres, ¿qué van a hacer estos gallos después? ¿Qué van a hacer en este pueblo? Con un pedazo de tierra chiquitito, 3 hijos. Renato nació 9 años después. Él nació después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces era natural también ahí, para ver qué hacían como nosotros teníamos expectativas. O sea, aquí nos ofrecían una forma de vivir sin ser empleado de nadie. Piensa tú, eres de Chile, puedes vivir tú con tu tierra sin ser empleado de nadie. ¿Te das cuenta de lo que significa? Para nosotros ser empleado era rutina absoluta. Lo único en el pueblo que no eran empleados los que tenían más vacas, como te expliqué yo, ¿ya? Porque la vaca era riqueza. ¿Por qué? Porque uno come. ¿Qué comíamos nosotros en ese pueblo? Harina de polenta, chancho y queso. Y si tú tienes vaca, ¿me entendí? Eres más grande, también tienes más chancho, entonces tenés chancho ahumado, tienes más queso, ¿me entendí? El tiro cambia, es una económica. Entonces, así que viajar significaba cambiar todo eso. Por lo menos la expectativa de cambiarlo. Después no cambió nada, porque al final yo agarré mi maleta y me vine a Santiago, ¿ya? Pero la expectativa era diferente. Como pasar de no tener nada a que te ofrezcan todo y... Sí, sí. una mejor vida. Nosotros sabemos lo que es no tener nada. Yo llegué, en el campo no teníamos nada porque nunca habíamos tenido nada, pero cuando vine a Santiago, en el año 56 nos vinimos a Santiago y no teníamos nada, teníamos apenas arrendamos una pieza en la avenida La Paz, en la calle La Paz, como en el 100 y tanto por ahí, ¿ya? Y arrendamos una pieza, 3 chiquillos, traíamos del campo nosotros una colchoneta que habíamos traído del campo en un saco, unos zapatos que vendían. Hay unos zapatos en ese tiempo que eran una política de Ibáñez, eran zapatos subsidiados por el Estado. Eran duros como piedra, tú te los ponías y a la media hora se te pegaban los tacos y tal. De esos zapatos teníamos, me acuerdo. Ya. Y no teníamos nada. Nada. Entonces después ahí empezamos a trabajar y el trabajo mínimo. Mi primer trabajo fue copero. ¿Sabes lo que es copero, no? El que lava los vasos. La copa. ¿Ah? El que lava los vasos. Copa, sí. En el Mapocho, en donde vendían pescado, que era Almaquena. Entonces, piso, yo no tenía nada. Incluso en la parroquia italiana estuvimos viviendo ahí y me venía por todo el centro de Santiago con una zapatilla. Después compramos zapatillas, no como la de ahora. Antes no había estas zapatillas, ahora. Había una zapatilla de lona, hedionda goma, no duraba nada ya. Y imagina, mi zapatilla era de onda goma y a pescado. Y así llegaba a la parroquia italiana yo. Entre paréntesis, en la parroquia italiana conocí los alpinistas italianos que escalaron las Torres del Paine. Las Torres del Paine, nunca hablan de ellas, fíjate. Perdón, a la Torre del Paine no hablan del Cerro Torres, que está al lado, que es importantísimo. Hay una montaña al lado de las Torres del Paine. Pero las Torres del Paine las escalaron los italianos en el año 56 o 57. Y estaban ahí también. Pero no había nada. Miren, en resumen, cuando yo me junté con la Esther y después nos casamos más adelante, arrendamos una pieza en San Pablo para abajo, a la altura del 5000. Me acuerdo que la pieza no tenía nada, ni un clavo, nada, pelado. Y en el rincón se había pudrido abajo y si tú pisabas se hundía el piso. Entonces, como un quinto de la pieza no había que tocarlo porque se pasaba ahí, se hundía el piso. Entonces ahí nosotros partimos así como con la Esther. Y ella tenía una cama y un velador y una radio, lo tenía la Esther. Y yo no tenía solamente una maleta de fibra que ella traía de Italia. Ya no existe una maleta de fibra de Honduras. ¿Sí? Todo lo que tenía era la maleta de fibra, nada más. Así partimos en esa pieza. Y cuando hacíamos almuerzo, cuando nos casamos, los dos fuimos a la estación central, compramos 2 platos, 2 servicios y todo. Y me acuerdo que hicimos un bistec, un lomo con tomate y con arroz. Y encima de la cama ponía mi maleta, así, y nos sentábamos uno a cada lado y ahí partimos. Así que no teníamos nada. O sea. Y ahí poco a poco. Y naturalmente cuando uno crece más, decía que nos falta comida. Y esa era
obsesión. ¿Y la situación económica para usted cuándo empezó a mejorar? Como usted menciona todo esto. Yo trabajé 18 años en un hotel. Era recepcionista, era un puesto bastante bueno, pero nada. No, empecé a mejorar después. Yo a los 36, 46, 56, 66, a los 34 años, yo tenía solamente educación básica italiana, no tenía nada más. Y ahí empecé a estudiar. Eso que hacían 3 años en uno, no sé si hiciste todavía. Como 2 por 1. ¿Ah? Sí, sí. Estudié en la Academia Studium de noche. Entonces, para ser primero, segundo y tercero de humanidad en un año. 3 años en uno. Y ahí empecé a estudiar ahí. Y después el examen de fin de año y pasé. Pucha, entonces ya, pues, entonces llegamos. Ahí después el año siguiente hice cuarto, quinto y sexto. Siempre de humanidades. Y cuando estaba ahí, al final casi de la carrera, alguien habló de la universidad. Yo creí en la universidad, dice, eran todos pencas, ¿no? Si no era el alumno más penquita. Porque había una niña, Angélica, que era la más linda de todos, era tonta, pero redonda como rueda de carreta. Me acuerdo que en el plano me mostraban así, venga mi hijita, le decía el profesor de historia, búsqueme París. Se reía y se iba vaya hasta Atenas. No, a la izquierda, antes de llegar acá, llegaba hasta Londres. No le chuntaba, no podía encontrar para el mar. Yeah. Pero digamos ahí de todos los alumnos, de 70 alumnos, fue el único que entró en la universidad. Entonces, el único, sí. Entré en la universidad. ¿Eso porque querían mucho entrar a la universidad, porque tenían los medios para entrar a la universidad o porque los demás simplemente no querían entrar? No, porque era natural que tenía que hacer algo, digamos. De hecho, mi hermano, yo no viví con mi hermano, pero él me dijo, oye, pues, ¿dónde estudia? Él me dio ese consejo simple, tenía. Y lo hice, tío. Pero entrar a la universidad sí es terrible, ¿ya? Porque no cacháis una. Mi base era muy, muy mala. Entonces, es todo distinto. Yo, en la universidad, yo no entendía nada. Entonces, yo escribía como loco. Y después no podía entender lo que había escrito. ¿Qué estudió? Entonces, ¿Qué estudió? Auditoría, cultura auditor, de la Universidad de Chile. Pero yo me compraba libros. Podía comprar libros, entonces la materia la reconstruía. Como si tú encontraras algo en un cerro que no se lo oye, que no se identifica. Yo trataba de entender lo que había hecho y tomando a base los libros y lo que había dicho, la escribía a máquina. Yo así aprendí. Escribía mis tareas a máquina. Y ya fui aprendiendo y salí. Y ahí naturalmente que cambió, digamos, al llegar Después finalmente me fui del Hotel Real, cuando estaba egresando de la universidad, y entré allá a empresa ya propiamente tal. Y eso fue el 74. Ahí ya cambió la película ya. Entré a Casas Chile, Sistema Nacional de Ahorro y Préstamo. Ahí ya empezó a cambiar. Porque las rentas empezaron a subir, ¿verdad? Empecé a repuntar así. Repunté para arriba, pero ahí empecé la recuperación. Nosotros empezamos viviendo en piezas, después tuvimos Casa Corby también. Nuestra primera casa fue una casa Corby de madera, en Colón, al final de Colón Oriente, todavía está. Si uno va al final de Colón, de Hurtado, andaba por Colón para arriba, al final de Colón está la calle Hurtado, y está la población Colón Oriente, que hasta hoy día que ese es el problema. Subiendo ahí, se vieron unas casas de madera, a la orillita allí. Ahí en esas casas, ahí nosotros, fue nuestra primera casa. Ahí estuvimos ahí. Y ahí empecé a tirar para arriba con la pega, empecé a subir como un puesto. La verdad es que subí así en la pega. Subí muy bien. Y empecé a bajar la renta, ahí cambió todo. Y ahí nos fuimos a la Hernanía a otra casa, y ahí empecé a un poco a remontar. ¿Y su prioridad siempre fue entonces que a su hijo no le faltara nada? Sí, claro. Ahí fue cambiando, digamos. Y la casa, y el primer auto, y todo el jaleo, como todo. Pero viejo ya, pues. Yo a los 40 años tuve mi primer vehículo, a los 39 años. Y entonces se puede decir que ha tenido una buena vida, o sea, una vida
esfuerzo y sacrificio, pero que Sí, no está donde está sí, ahora. sí, 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 sí. No me quejo. Ha sido una buena vida. Y la compañera también fue fundamental. Uno con esas cosas hace con la señora. Yo me portaba mal de vez en cuando, pero no eran, en fin. La señora dice que era un viejo de mierda, sin vergüenza, pero no, pero... Además trabajaba en un hotel, vos, ¿ah? Trabajar el primer año en un hotel es fantástico. Pero no se gana, digamos. Pero la vida profesional es rico cuando uno se va avanzando más y más y más. ¿Ah? Empezar a crecer. No, yo me acuerdo siempre en Casa Chile y me fui así para arriba. ¿Y algún consejo que le quiera dar a estas generaciones sobre la importancia de, no sé, como de trabajar? Es que esta generación ahora, ¿sabes lo que percibo yo hoy día, mirando hoy día? Que todo el sistema informativo comunicacional, mira, no habla nunca, nunca habla de un huevón que se sacrifica y le va bien. No existe eso. De hecho, si tú en auto vos sois rico, mierda, ¿me entendí ya? De cierta manera, uno, en una especie que se termina ganando una especie de calificación, uno siempre puede ser pobre, pero siempre está mejor que otro, ¿ya? Pero, ¿me entiendes? Esa cuestión de premiar el mérito, el esfuerzo, como hace el gringo, por ejemplo, ¿me entendí ya? El gringo sabe, mire, trabaja, mire plata, se ganó su plata, la tiene. Nosotros somos más mezquinos, somos más, ¿ah? No reconocemos esa realidad. Es un poco frustrante que uno diría, yo lo hice bien, bastante bien, sin embargo, no tiene valor, pues tiene valor solamente la queja, el buen que se queja, que lo quiere todo. Los buenos lo quieren todo y no quieren dar nada. Pero en todo caso es una ficción, porque hoy día, como siempre, la mayoría de la población de Chile trabaja duro, se saca la cresta, paga cuota, compra auto, igual como hecho todo. Pero hay una parte que no es así, pero lo que pasa es que esa parte que no es así, hoy día tiene más aceptación, tiene más comunicaciones, ¿me entendés? Puede manifestarse con más. Pero en el fondo no ha cambiado, para que la gente de esfuerzo siempre está. Pero no hay comunicaciones hacia el premio al esfuerzo. Nunca se escucha, por lo menos lo que a mí me parece. No, tú no ves en el día noticias que tienen que ver con el mérito o el esfuerzo, ¿me entendí? Como decir, esa persona la hizo bien, mire cómo le va, ¿verdad? No existe eso. Pero puede ser una percepción subjetiva en todo caso, ¿ya? Bueno, don Arnaldo, eso ha sido todo. Muchas gracias por su tiempo. Encantado de esa voz. Estamos.